Sean ustedes bienvenidos a mi canal. Quien les habla es Fabián Cerón, estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle en Colombia. Hoy tendremos la oportunidad de abordar la teoría de élites en el pensamiento de uno de los más relevantes autores de esta teoría, y lo es el sociólogo, antropólogo, filósofo, economista y psicólogo social Charles Grant Mills, nacido el 28 de agosto de 1916 en Waco, Texas. Este estudioso de las élites y de las minorías ha generado un enfoque muy grande y una expectativa de ver a las élites dentro de su funcionamiento como minorías. En este caso vamos a abordar uno de sus libros, que son una de las joyas, La élite del poder. Para ser más puntuales, en el capítulo número 13, la sociedad de masa. Ahora bien, partiendo desde el pensamiento de este autor, él consideraba que las clases o las clases altas se dirigían desde tres tipos de personajes. El primero era el militar, el segundo era el político y el tercero era el empresarial, dueño de la economía y señor y gestador de la riqueza en ese lugar. Estos tenían unas características de superioridad y de relevancia dentro de la sociedad, casi que tenían un prestigio por las cualidades que habían adquirido como minoría. Algo muy relevante que yo diría que tiene demasiada fuerza dentro de las características que son más importantes del público es la libertad de la discusión, la réplica, la organización de los órganos autónomos y pues con esto pues la opinión pública y convertir esa discusión en un producto final que al final sea una voluntad general del pueblo que termine traducido como leyes. O sea, básicamente lo que hacen en Colombia cuando por ejemplo nos metieron el golazo del 19% del IVA, porque era por el bien de nosotros. O quizás también el golazo que nos iban a meter del fracking, pero gracias a la vida y a las cuestiones no se pudo porque la opinión del pueblo prevaleció. Ahorita seguimos en una lucha con lo de Santurbay. Y pues todo esto se basa en un rollo de justicia y verdad y raciocinio. Todo lo anterior es simplemente raciocinio, se supone. Y es aquí donde se pone en duda ese raciocinio, porque es el raciocinio de quienes tienen la capacidad, ¿sí?, de materializar las leyes. O sea, sus intereses. Esto se prestaría para mucho dentro de la democracia, como lo es en Colombia y como anteriormente lo explicamos con las leyes a favor de las grandes multinacionales. Ahora, dentro de la sociedad de público democrática, así como la colombiana, las medidas que se deben tomar ante una problemática o un problema social que todos tengan deben entrarse primeramente en discusión, debe haber un racionamiento, así exactamente como lo hace Colombia. ¡Qué trucazo!, ¿no? Para nada arbitrario. Y esto debe tener un resultado de racionalidad y no de irracionalidad, ¿no?, que el hombre natural siempre tiende a tener. Obviamente Colombia es totalmente irracional a la hora de la toma de medidas. Esto es un negocio. Y es ahí donde están esas dos brechas, ¿no?, donde los que se ven influidos por las decisiones y los que toman las decisiones. Es muy sencillo. Es casi que abismal esa separación. Ahora sí, la transformación de las masas, que es uno de los instrumentos más importantes para las élites. Y la colombiana no se queda de fuera. Lo primero es la opinión que dan las personas, el pueblo, la soberanía, y lo que reciben, leyes paupérrimas. Pero ¿quién los mandó a votar por los malos? El castrochavismo va a llegar a Colombia y vamos a ser igual que Venezuela. ¡Hasta hijueputa! ¡Pupa! ¡Ya! La segunda es la capacidad de poder impugnar ante las decisiones tomadas que parezcan erróneas. Sí, exactamente, eso me recuerda a las campañas de promoción de odio del uribismo frente al petrismo, que dicen que no politicen ni incendien el país. Qué extraño, pero cuando son ellos sí funciona, cuando es al revés no funciona. Y la tercera es la formulación de las opiniones. Por ejemplo, recuerdo por allá cuando estuvieron los estudiantes marchando y se les dio la oportunidad de reformular la ley. ¡Estudien, vagos! 30. Pero el gobierno sabía que ellos no estaban preparados para una fórmula, ni siquiera tenían la posibilidad de hacerlo y en la cantidad de tiempo.
Y en el cuarto, como por arte de magia, está la opinión permeada de los gobiernos ante las personas. Es que las universidades no se les puede dar financiamiento. ¿Para qué? ¿Para qué se le da financiamiento a las universidades? No entiendo. Ahora bien, las características del público para poder entender a la élite, obviamente. La primera es expresar su propia opinión. Que no parezca dictadura, no así como ese país llamado Colombia, sí, Colombia, ese mismo. ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? La segunda es la comunicación, que esté lo suficientemente organizada, ¿sí? Para que cualquier opción pueda ser comentada, o sea, para que no te vayan a matar, no te tilden de guerrillero. Encontrar la salida a una acción efectiva, o sea, políticas enfocadas a la necesidad de las personas, no todo puede ser negocio. Las instituciones no pueden cercar la opinión, no señores, la opinión debe estar recogida desde los problemas sociales. Ahora bien, las características de la masa, en esta es muy simple, la abstención se mueve por ella, son muy pocas las personas. Las comunicaciones están organizadas, es imposible comunicarse, la relación entre la opinión y el accionar del gobierno están controladas y fuertemente permeadas. La masa nunca va a ser independiente de las instituciones, necesita de las instituciones. La publicidad dentro de ella es esencial, diría yo. Es casi que un vendedor, un comprador, ahí, enganchadas. El jefe político pues se posiciona como si estuviese manipulando. Conduzcan a Colombia al castrochavismo. Eso es algo que queremos evitar. Al público, ya sea bien por intereses de dinero, el voto, compra de votos, no estamos hablando de la campaña de Duque, no. Básicamente en la sociedad de masas está altamente en disputa a través del juego de la manipulación, la opinión de ellos. En pocas palabras, mijo, no piense, lo que está haciendo la policía en Colombia está bien, es un proceso, es que son los vándalos, es que hay que matarlos, son bandidos. Y nunca se les olvide, a la clase media y a la clase baja, hay que hacerles creer, ¿sí?, que la élite los escucha. Conmigo van a poder tener casa, finca. Ya empiezo a mirar ya mesita ya. Que está para defender sus intereses. Y entonces tenemos que empezar a hablar sobre esos líderes que comienzan a llegar y a engancharse en el poder dentro de las élites. Lo primero que tienen que hacer es buscar y mantener su posición, ¿sí? 3 años de gobernador, los años de senador, 8 años del presidente. Buscar a otros miembros con las mismas capacidades y cualidades de ellos, porque ellos no pueden juntarse con gentuza. Se abre también un gran entre resolver los problemas entre ellos mismos, o sea, que si se me cae a mí un carrusel de contratación, pues hombre, el presidente de bolsillo y el fiscal de bolsillo nos va a ayudar. El cuarto, las decisiones que se deben tomar en cuenta de quienes pues son importantes. Y esto va acompañado de artimañas publicitarias, de generar miedo, porque básicamente los medios de comunicación están prestos para las élites. RCN, Caracol, nos vamos a convertir como Venezuela, todo el mundo comienza a enloquecerse. En pocas palabras, la manipulación es la mejor forma de mantener el ejercicio del poder. No nos olvidemos de eso. Quien controla los medios de comunicación controla la realidad social de las personas, en este caso de la masa, porque existe un público que sí tiene criterio y que tiene la capacidad de generar una contraposición. Sin embargo, esa contraposición está medida con el objetivo de mantener ese desequilibrio del poder, que le mantiene dando a la razón a los grupos, en este caso de ultraderecha, así como en Colombia, para mantenerse en gobiernos autoritarios con precedentes de que las leyes solamente se deben utilizar como un recurso para los privados y no para la soberanía. De verdad que estamos en 1886. La Constitución sigue siendo una herramienta muy clara para la élite junto con la democracia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo taller con el profesor Jonathan.